Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del programa Ver para Creer, en el que vamos a adentrarnos en una batalla famosa que ocurrió hace 500 años y que todavía celebramos, la batalla de Pavía. En nuestro anterior episodio, El rey que cayó, la profesora Madalena de Paz y Pi Corrales nos explicó el contexto político e histórico de esta batalla que fue importante en nuestra historia militar. Y hoy tenemos la suerte de contar con el teniente general César Muro Benayas, que nos va a explicar cómo transcurrió la batalla, cuál era la composición de cada ejército, cuáles eran sus diferencias, sus tácticas de combate, su armamento. En definitiva, le vamos a pedir que analice para nosotros el porqué de una victoria que, en cierto modo, se explica como inesperada y como aplastante por parte de las tropas españolas e imperiales sobre el otro ejército contendiente, el de los franceses, que en principio eran superiores en número, en armamento, etc. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, César. Mónica. Bien, ¿por qué escogieron los españoles esta ciudad concreta del norte de Italia para resistir el embate de los franceses? Bueno, cuando uno se defiende, tiene la ventaja de elegir el sitio. El que ataca no tiene esa posibilidad, solo el que se defiende. El que ataca elige cuándo, pero el que se defiende dónde, ¿no? Como nos dijo la catedrática Madalena Pi Corrales, este era un punto estratégico muy importante porque era el cruce de los intereses franceses con los intereses imperiales. A través de aquí se unía el Sacro Imperio Germánico y la monarquía hispánica por tierra. Y evidentemente todo lo que era la zona del Milanesado y la Lombardía era muy importante. Ese punto era clave para uno y otro. Entonces se elige ese punto para dar la batalla y lo elige obviamente el que se va a defender, que en este caso era la monarquía hispánica. ¿Y por qué eligen Pavía? Bueno, porque es el paso natural desde los Alpes para llegar a Milán hay que pasar por Pavía, es el camino lógico. Y luego además, porque como tú eliges dónde te vas a defender, dices cuál es el mejor sitio. Y de todo lo que había, Pavía. No había otra cosa mejor. ¿Cuáles eran las ventajas concretas? ¿Y cuáles eran sus puntos débiles? Que seguro que los... Pavía tenía, primero, era una ciudad amurallada. Ya es una gran ventaja para defenderse. Luego tenía una fortaleza dentro, una ciudadela, también importante. Y luego era un paso obligado. Tenía muy buena condición táctica porque tenía el río Tesino, es un río caudaloso, cerca de la desembocadura del Po está Pavía, y eso le da mucha ventaja porque por un lado, por así decirlo, de lo que era la ciudad amurallada, no podrían atacar porque había agua, una buena defensa. Luego solamente tenía que defenderse por la otra orilla, ¿no? Al mando de la defensa queda Antonio de Leiva. Era una persona experimentada. ¿Por qué se le concede o se le...? Antonio de Leiva es navarro, por cierto, es un gran soldado. Es un soldado ya que tiene una gran experiencia porque ya combatió con el gran capitán. O sea que este hombre ya llevaba 10 o 15 años siendo un gran soldado, ¿no? Y en Bicoca había combatido y obviamente el marqués de Pescara, que conocía quiénes eran las personas más idóneas, lo eligió a él. Tenía un currículum excepcional. En el punto de vista militar había participado, dicen, que en más de 30 y tantas batallas y 64 asedios. O sea, ese, vamos, era el campeón de la Champions de aquella época. Entonces, no había otro. No había otro. Antonio de Leiva al frente del esfuerzo principal, que era Pavía. Bien, y al mando de al mando de los atacantes, de los sitiadores, como ya vimos en el episodio anterior, el propio rey de Francia, Francisco I. Tuvimos la ocasión de preguntarle a la profesora si esto era habitual y lo relacionó en cierto modo con un modo de combatir medieval, el rey a la cabeza de su ejército. Así es. Bueno, voy a hacer dos puntualizaciones. La primera, yo he sido jefe de la guardia de un rey, del rey Juan Carlos I. A mí si me cogen preso a mi rey, me hubiera muerto. Yo jamás he entendido, como militar y como jefe de una guardia de un soberano, cómo pueden coger preso a un rey. Miren, para que sepan nuestros televidentes cómo va esto, ¿no? En aquella época, un caballero que iba a caballo, detrás iba un escudero para protegerle la parte de atrás. Si era un noble, llevaba una cuadrilla
uno a la derecha, otro a la izquierda y otro detrás. Si era un rey, llevaba una escolta. El rey lleva una escolta. ¿Cómo puñetas, y perdona la expresión, pueden llegar al rey? ¿Dónde está esa escolta? Es absurdo, es totalmente absurdo, es digamos, una situación anómala, improbable y totalmente rara. Primero, que un rey participe, y segundo, que le cojan preso. Es totalmente raro. Pues ocurrió. Más cosas. Nos lo dijo bien claro nuestra catedrática. No era frecuente en esa época. Y lo que dicen nos engaña. Porque la batalla de Múlver, que pinta Tiziano, ese cuadro maravilloso que está en el Pardo, si Carlos I estaba a 40 kilómetros de Múlver, tumbado en una camilla con un ataque de gota impresionante. A eso sí, Tiziano le hace un cuadro que te muerde, ¿no? Felipe II no estuvo en San Quintín, y hay un cuadro en el Prado, anónimo por cierto, con una armadura preciosa, y él estaba en Madrid. O sea que la imagen del soberano tenía mucho que ver en esto, ¿no? Pero era para mí una auténtica imprudencia. Que el rey es que debía tener un carácter muy fuerte, y se vio humillado cuando en el primer ataque los españoles llegan a entrar en la Provenza, llegamos a ocupar Provenza, sí, sí. Y eso al rey le encoleriza. Y entonces cuando coge ese gran ejército con sus nobles, porque detrás del rey no solo es el que cae preso, allí va toda la nobleza francesa, ¿no? Y hacen esa auténtica demostración de fuerza. Vamos todos, y estos españoles se van a enterar de una vez por todas quién es Francisco I, ¿no? Y ese nos enteramos. García de Cereceda fue un soldado español del siglo XVI que combatió durante 24 años al servicio del César Carlos, del emperador Carlos. Su tiempo de servicio empezó en 1521 y estuvo más o menos en servicio hasta 1546. García de Cereceda participó en la batalla de Pavía como arcabucero, como un soldado raso armado con un arcabuz, lo que hoy sería el abuelo de los fusiles de asalto. El caso de García de Cereceda fue especial no en el sentido de que participó en la batalla como otros miles de soldados españoles o miles de soldados alemanes, todos al servicio del emperador Carlos. Lo que le hace importante y especial a este soldado raso es que durante todo su tiempo de servicio fue recogiendo un diario de operaciones, podríamos decir, con todas sus vivencias día a día. Conocemos la historia de García de Cereceda gracias a la publicación en el siglo XIX de este diario. No sabemos cómo llega a la biblioteca del monasterio del Escorial y allí queda durmiendo hasta que en el siglo XIX unos historiadores españoles lo encuentran y deciden que se publica. Se publica en 3 volúmenes y ahí pues, se fue desgranando todo lo que había sido su servicio. ¿Cuánto tiempo estuvo sitiado Pavía? Bueno, Pavía, la idea del rey Francisco era liquidarlo en una semana, porque llegaba con una fuerza muy potente, una artillería tremenda, en fin, iba sobrado, permítame la expresión. Y le salió rana, porque estuvo casi 2 meses y pico, y el que plantó la batalla y el que atacó fueron los españoles, contra todo pronóstico, ¿no? Pero él llegó con la decisión firme de acabar con todo. No la adelantó la catedrática, como he citado antes. Hay una cosa importante, y es que él llevaba una fuerza para ocupar Nápoles. Decía, si los españoles me están plantando aquí la batalla, porque al final lo que yo voy buscando es Nápoles, que es el final, ocupar la península itálica. Directamente lo del borde me voy a Nápoles. Con lo cual eso crea una inseguridad absoluta, ¿no?, en el mando español. El virrey de Nápoles, Carlos de Lanoy, era el jefe de todo, aunque el jefe de las tropas fuese Pescara, obviamente, ¿no? Claro, esa inseguridad estuvo siempre presente. Entonces, este hombre va al asedio, a asediar Pavía para liquidarlo cuanto antes, y va con una superioridad total, y la tiene. En el momento que llega, aunque los españoles salen y hacen encamisadas y todo esto, la superioridad es abismal, y atacan por todos lados, con una masa artillera absoluta. Pavía no es una ciudad amurallada como la España, no es de piedra, es más argamasa, es algo más débil, y prácticamente los que son
las paredes de la ciudad amurallada caen. Lo que le ocurre, que cuando entran y ya creen que ya han ganado, se encuentran una segunda línea, porque Leiva era muy listo. Leiva lo que hace es, dentro de esa ciudad amurallada, una segunda línea de trincheras. Cuando abren brecha y entran allí, se encuentran que hay otra segunda línea con arcabuceros tremenda y que la artillería no la puede batir, porque precisamente las murallas impiden que los disparos caigan sobre esto. Con lo cual se frustra, entra en una situación, dicen que gasta un montón de pólvora, artillería, etcétera, y no ha conseguido nada, ¿no? Y muchos muertos que estaba teniendo. Se describe el sitio de Pavía como un asedio activo, tanto por parte de los franceses como por parte de los sitiados, que hacían salidas, que hacían encamisadas. Acaba de citar. ¿Nos explica mejor en qué consiste una encamisada? Bueno, una encamisada es básicamente un ataque de noche por sorpresa, que se llama encamisada porque llevaba una camisa blanca. ¿Para qué? Para distinguirse. En aquella época los soldados no tenían uniforme, cada uno vestía como quería, y la única forma de unificar a todos es, vale, los que somos del mismo bando nos ponemos una camisa blanca. Y de noche, que todos los gatos son pardos, pues el blanco destacaba, obviamente, ¿no? Con lo cual favorecía mucho. Y lo hacían siempre por sorpresa, a un punto inesperado. Llegaban, atacaban, buscaban, en estas salidas que hicieron, sobre todo buscaban la artillería. Y lo que hacían era clavar el cañón. Clavar el cañón era meter un clavo en el oído, que es por donde la pólvora enciende el cañón, y ya lo inutilizabas totalmente, ¿no? Porque era lo que les estaba machacando. Los cañones iban buscando las posiciones de la artillería para inutilizar los cañones. Y por su parte los franceses, se sabe que hicieron trincheras, minas, que construyeron caballeros, incluso que pretendieron, y les costó, pero consiguieron en cierto modo desviar el río Tesino. Sí, lo consiguieron. Es decir, fue un asedio nada pasivo. El rey llega prepotente, conforme a la cosa se le empieza a torcer, porque 2 meses era tiempo, y hace 3 ataques muy fuertes, ve que aquello no resulta, como le digo, esto de la muralla, ¿no? Y entonces se lo empieza a replantear más y dice, bueno, las trincheras las vamos a reforzar. Él hizo primero trincheras hacia adentro y trincheras hacia afuera, era un principio táctico de la época. Las de hacia adentro empezó a quitar donde él finalmente dio la batalla, en lo que era un coto, que se le llamaba en el barco, empezó a quitar piedras de la muralla para fortalecer esas trincheras, para eso de las encamisadas, ¿no? El lado del río era una faena, porque como se apoyaba ahí y por ahí no podían atacar, y decidió desvió el río. Así, una de las cosas, decidió desviarlo, y lo consiguió, en 2 meses lo consiguió. Había otro río cercano, el Gravalón, hizo un trasvase y encima tenían diferente cota, o sea que fue un esfuerzo de ingeniería sobrehumano. Consiguió desviar el río y que por lo menos llegase el agua por las rodillas, dicen, que no cubriese. Con lo cual decía, bueno, por aquí ya podemos atacar, abrimos otro frente, ¿no? Y luego además, como había perdido mucha gente en esos combates, dijo, necesito más soldados, que me traigan más soldados de Francia y de todos lados, porque este hombre pagaba bien. Y evidentemente los lasquenetes alemanes acudieron allí, todos, no solo todos, y los erguízaros suizos, y aumentó, de camino venían muchas tropas, ¿no? Y él contó también, decía, vale, empezó a mejorar todo aquello que les había salido mal para dar un asedio definitivo, un ataque definitivo. Durante prácticamente 1 año o incluso algo más fue lo que duró el asedio. No, duró menos, duró desde octubre, sí. Él llegó a final de octubre y la batalla fue el 24 de febrero, 3 o 4 meses. El duro invierno, que eso también fue muy importante, porque vivir en trincheras en esa zona hace mucho frío, llueve y llegó a nevar. Los cronistas hablan de que cayó una nevada muy fuerte. Y ahí quizás es donde empiezan, o esa es la razón por la que empiezan a cambiar las cosas, porque lo que parece una desventaja en principio resultó una ocasión, que fue que empezó a asomar la indisciplina y las deserciones en el lado español, en el lado imperial, y esto a la larga cambiaría ese asedio activo en el que todo el mundo estaba implicado, ¿no? Es decir, llegan refuerzos españoles también, llegan refuerzos imperiales y los suministros que necesitaban en la plaza,
e incluso hay alguna argucia. Sí, Cuéntenos cómo burlaron a los franceses en una ocasión. Es importante eso, y es algo curioso, ¿no?, que seguramente a nuestros espectadores les va a gustar. Bueno, dentro de Pavía, este hombre entra con 7.000 hombres, de los cuales solo 400 y pico eran españoles. 6.000 eran lasquenetes alemanes. Allí en aquella época era muy normal ser mercenario, que era la forma de ganarse la vida. Entonces los erguízaros suizos, soldados, mercenarios. Lasquenetes alemanes, condottieri italiano, mercenario. Entonces él tenía muchos lasquenetes dentro. Estos hombres estaban por el dinero. Entonces enfrente tenían otros lasquenetes que iban con el rey de Francia. Y de trinchera a trinchera decía, pero qué tontos sois, aquí ganamos más, ¿eh? Con lo cual eso empezó a subvertir la moral de los que estaban dentro de la ciudad. Entonces empezó a aflorar un poco de la indisciplina. Para pagarles más, él fundió toda la plata que había en las iglesias, todo el dinero que había, para pagar a los lasquenetes. Los españoles le llevaban 8 meses sin cobrar, no decían ni pío. Los españoles no es que fuesen dóciles, sino que tenían otra forma de ser. Iban más por moral, iban más por esa religión de hombres honrados que empezaba a ser la milicia, etc. Entonces, para pagar a los lasquenetes hace esto, pero se empiezan a escapar también. Entonces, endurece la disciplina. Dice, aquel que se duerme a las trincheras, le quito todo su bagaje. El bagaje era el petate que llevaban con todos sus bienes, porque el soldado llevaba todo encima, ¿no? Y a la segunda le ahorco. Claro, eran otros tiempos, ¿eh? Eso lo tienen que entender. Y obviamente aquello le dio cierto resultado, porque si no hubiera habido una desbandada, ¿no? La primera referencia gráfica al uso por las tropas españolas del aspa roja la tenemos en la batalla de Pavía. Hoy lo sabemos gracias a los tapices conmemorativos que se hicieron en 1530 y que se conservan en el Museo de Capodimonte, en Nápoles. En ellas podemos observar multitud de banderas, generalmente con el batiente redondeado, y hay aspas con lados lisos. La moda de las banderas con este batiente redondeado durará hasta finales del siglo XVI, en la que desaparecerá. Fray Prudencio de Sandoval, cronista de la batalla, nos cuenta cómo esa noche, para evitar el mismo engaño que los franceses nos tramaron en Bicoca, se planteó la necesidad de que las tropas españolas vistieran una camisa o un lienzo blanco. La orden, sabemos que se cumplió, y observando los tapices, de dos maneras. Unos lo que hicieron fue vestir esa camisa blanca y otros llevar una banda de color blanco, todos acompañados de una bandolera de color carmesí. Y además se acompañó la orden luciendo cruces rojas tanto en la espalda como en el pecho. Podemos afirmar que el aspa roja, la cruz de San Andrés o cruz de Borgoña, es desde Pavía el símbolo característico de las tropas españolas, que la acompañan hasta la actualidad, siendo ahora mismo el emblema más representativo de nuestros ejércitos. La batalla en sí, o sea, ese 24 de febrero en el que tiene lugar, fue muy breve, dicen que casi una hora o una cosa así. Lo despacharon rápido. Fue muy cruenta. ¿Se sabe qué unidades sufrieron más? ¿Se sabe todo este...? Bueno, los cronistas son muy parciales siempre, ¿no? Porque depende del cronista, primero, de qué bando está y luego la situación y lo que ve, ¿no? Pero evidentemente duró una hora y fue muy rápida. ¿Por qué? Porque la gran baza de esto fue la sorpresa. Jamás el rey se imaginaba que iba a ocurrir esto. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Pescara, que fue el estratega de esto? Porque el virrey le dijo, tú manda las tropas lo que tú digas, ¿no? Entonces Pescara de entrada simula que se va. Entonces queman las cabañas que tiene y ve cómo la gente se va para atrás. Las trincheras francesas, obviamente, esa es al principio de la noche del día 23, dicen y dan parte a su jefe. Y el rey dice, tranquilos, se van. Se van porque tienen miedo de que se subleven o no les ha llegado el dinero, lo que sea, ¿no? Cualquier hipótesis le vale. Pero lo que están haciendo es una estratagema. Retiran esos carros simulando que se van y lo que hacen es, aprovechando la noche, desbordar por el norte para sorprenderles. La idea de Pescara era combatir de noche,
¿Por qué? Porque la caballería de noche no ve y porque les iba a sorprender mientras ponen las armaduras, tal. La ventaja nocturna él la pensaba, pero tardaron mucho en abrir los boquetes en aquella muralla para pasar del barco, ¿no? Y eso hizo que llegase casi una hora antes del amanecer cuando entran dentro de ese cerco que estaban ellos. Al entrar a esa hora, pues evidentemente la sorpresa sigue siendo muy importante, pero no tanto como si hubiera sido de noche. Obviamente lo primero que van es a unas casas que está toda la nobleza dormida, no el rey, la nobleza. Las casas de Mirabelo, lo toman y ahí a partir de ahí ya empieza, le dan la alerta, etcétera, y la reacción francesa, una reacción muy precipitada, porque no tiene tiempo de planificar ni nada, le han cogido en la cama, así de claro. Y el rey lo primero que hace, venga, la infantería, que vaya para adelante y la caballería que se prepare con la artillería, en fin, de instrucciones muy precipitadas. Y a partir de ahí se plantea esa batalla, que les sorprende totalmente sorprendido. Y tenemos esa ventaja táctica, que nos ha dado tiempo a prepararnos y a organizarnos. Y eso es, así empieza la batalla, con la ventaja nuestra de adelantarnos. Y efectivamente es muy cruenta, porque en aquella época las guerras eran muy cruentas. Y porque los que no mueren en el combate, luego mueren ahogados en el Tesino o en la misma orilla, porque el marqués del Basto, el sobrino precisamente de Pescara, les sigue detrás, cosa que no hicimos en Bicoca, seguir al enemigo que huye, y contra el río, por así decirlo, acabaron de exterminarles, ¿no? La captura del rey no tuvo que ver realmente con la derrota, ya estaba decidida prácticamente Sí, cuando ocurrió. Estaba absolutamente decidida y por eso era más absurda, que el rey hubiera seguido hasta el final ahí. Se tenía que haber ido con su escolta lejos, muy lejos. Bueno. Bueno, la razón por la que he ido a Pavía es porque es una época, principios del siglo XVI, que yo no tenía fotografiada. Es una época que no se hace casi recreaciones históricas. Y luego también porque era un momento único, ¿no? O sea, recrear en el mismo Palacio de Mirabelo, justo 500 años después, la batalla de Pavía, con 800, 900 recreadores, era una ocasión única para tener que estar ahí. Y por supuesto fui. Al principio no lo tenía muy claro, pero luego no me he arrepentido de haber ido porque tengo un archivo bastante bueno, sí. Sí, bueno, primero hay que contar que yo para realizar las fotos que hago en recreaciones, a mí me gusta trabajar con el angular, no me gusta trabajar con el teleobjetivo. Me gusta que sean inmersivas mis fotos, ¿no? Que el espectador tenga la sensación de ser un soldado más de los tercios, un soldado más en Filipinas o un soldado más en Guerra de África, ¿no? Y en este caso, pues quería que fuese un piquero español, por ejemplo, o un arcabucero español en la batalla de Pavía, enfrentándose a los suizos o a los franceses. Para ello siempre me tengo que vestir de época. Y claro, pues me tuve que vestir de soldado español de 1525. Me he documentado, por supuesto, con otros recreadores históricos españoles. Y sí, yo tengo que ir vestido de época para poder hacer las fotos. Entre otras cosas porque si no la organización vestido del siglo XXI no te deja meterte en mitad de la pantalla. Y la verdad que es una experiencia impresionante, ¿no? Porque hueles las picas y el sudor de la gente y golpes y tienes que correr y tienes que enfrentarte. Sí. Una última pregunta. ¿Puede decirse entonces que en Pavía se enfrentó una manera de luchar contra otra o que se enfrentaron infantes contra caballeros y que vencieron los infantes? ¿Esa sería una conclusión? Es una conclusión un poco sencilla, pero tiene parte de razón, ¿no? Ahí ganó la estrategia, la habilidad táctica de los jefes que lideraron la batalla, tanto Pescara como Leiva, primero. En segundo lugar, también influyó mucho la forma de utilizar los medios que tienen, ¿no? Porque la caballería pesada, nosotros habíamos aprendido en la guerra de Granada contra los nazaríes que era un error. Los nazaríes tenían caballería ligera y cuando combatíamos con ellos nos ganaban. Y allí íbamos con caballería ligera, pero combatimos caballería pesada contra caballería ligera, pero apoyada con arcabuceros. No haciendo un frente de los arcabuceros de una manera dispersa, aprovechando los árboles, y disparando a los jinetes, ¿no? El arcabuz era un arma
totalmente vanguardista, influyó. ¿Por qué? Porque hasta ese momento ellos venían con ballestas y con carabinas, y la ballesta no perforaba una coraza. El dardo rebotaba, pero amigo, el arcabuz todo lo contrario, era una bola de plomo que te atravesaba la coraza y te mataba, ¿no? Entonces aquello fue muy decisivo, por el efecto físico y por el efecto moral que producía, ¿no? Imagínense una lluvia de 50 o 100 disparos a la vez, ¡brum! Solo el trueno era tremendo, y el efecto demoledor que causaba, pues eso era muy impactante, sin duda. Pues precisamente sobre esas armas y sobre los avances tecnológicos que necesariamente las hicieron posibles, le hemos pedido que nos hable en un tercer episodio de este programa Ver para Creer, sobre Pavía, a don Germán Dueñas Beraíz, conservador del Museo del Ejército, gran experto, gran conocedor del armamento antiguo, y que esperamos nos acompañe en el próximo programa. Muchísimas gracias. Sin duda, será César. muy interesante, porque Seguro. ahí vamos a completar el ciclo. Seguramente. Seguro, fenomenal. Ya sabemos el contexto Fenomenal. histórico, ya sabemos cómo discurrió la batalla, casi como si hubiéramos estado allí, y ahora pues vamos a ver en qué consistió ese avance tecnológico que dio la victoria a las armas españolas. Muchas gracias. Muchas gracias.